Como se dice en el Manifiesto Comunista, Ein Gespenst des Kommunismus, el fantasma del comunismo, sigue generando toda clase de reacciones ideológicas de la clase dominante. Y dentro del marco de lo que Luis Althusser denomina los aparatos ideológicos de control, una estrategia ideológica habitual para crear un prejuicio frente a la obra de Marx en las masas es asociar el materialismo histórico, cuyo núcleo fundamental se encuentra en los tres tomos del Capital, en categorías como el plusvalor absoluto y relativo, que es la no remuneración de la totalidad del valor vivo objetivado en el proceso de producción de una mercancía, de un valor de uso, la teoría del valor, que describe el valor de uso como las propiedades objetivas de la materia convertida en materia de trabajo, utilizada como medio de subsistencia, y cómo esas propiedades satisfacen las necesidades de vida de los sujetos, que son el punto de partida para todo proceso histórico, la teoría del valor, que describe el valor de cambio como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso, remitibles a la sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, la teoría del valor, que describe el capital como valor en movimiento, que permite entender las crisis de superproducción que acosan al capitalismo, como por ejemplo la gran crisis del 2008 o antes históricamente la depresión de 1929, son todos ejemplos de crisis de superproducción que solamente se pueden entender a partir de la teoría del valor de Marx y que los modelos matemáticos actuales de la economía no sirven, como se mostró claramente en el 2008 cuando el Instituto de Economía de Londres no era capaz de explicar por qué había ocurrido la crisis del 2008. La explicación la encontramos en el Capital de Marx. Al mismo tiempo, reconociendo la vigencia y validez de los escritos filosóficos del joven Marx, como por ejemplo la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde dice que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica y define la religión como el sollozo de la criatura oprimida, el estado de ánimo de un mundo sin corazón porque es el espíritu de un estado de cosas carentes de espíritu, la religión es el opio del pueblo, las tesis sobre Feuerbach, donde plantea que el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que ve las cosas, la realidad y la sensoriedad bajo la forma de objeto de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como praxis, como práctica, no de un modo subjetivo. La cuestión judía, la Sagrada Familia, los artículos periodísticos de la Gaceta Renana, toda la producción del joven Marx, el Manifiesto Comunista, la ideología alemana, contribución a la crítica de la economía política burguesa, los Grundrisse, los manuscritos de 1863 a 1865, de 1861 al 63, que son un punto medio entre los Grundrisse y el primer tomo del Capital. Toda esta enorme producción de Marx implica una construcción científica, no en el sentido del cientificismo positivista o de cómo se entiende la metodología de las ciencias exactas, sino definiendo la ciencia como una totalidad de categorías que exige la interdisciplinariedad, el diálogo entre distintas ramas del saber, de manera que se construye una arqueología conceptual que utiliza la economía política de Ricardo y Adam Smith, en el caso del materialismo histórico, cuando analiza el capitalismo sobre todo, utiliza la filosofía, la crítica al idealismo de Hegel y al materialismo de Feuerbach, utiliza la historia y la política y la cultura en el marco de la crítica a la ideología, a la religión, al derecho, la crítica al socialismo utópico de Proudhon, la crítica a los anarquistas con Bakunin. Esta filosofía crítica implica una base sobre la cual se articulan diferentes campos del saber para construir el materialismo histórico, que es el método de Marx. Habitualmente, por las estrategias ideológicas frente al Gespenst des Kommunismus, al fantasma del comunismo, se trata de asociar el materialismo histórico de Marx con los crímenes que cometió Stalin en el marco de su empoderamiento abusivo, completamente dictatorial en la Unión Soviética, o de los crímenes que cometió Mao Zedong en China, o de los crímenes que se han cometido en Corea del Norte, o de los crímenes que cometió Pol Pot en Camboya, etc. Pero se debe aclarar de una vez por todas, y se ha hecho, pero no sobra repetir algo que a causa del desconocimiento de las masas se ha terminado interiorizando en el imaginario popular, y es que el materialismo histórico de Marx, el análisis del modo de producción capitalista, el plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, las consecuencias negativas
deshumanizantes, explotadoras, del control centralizado de los medios de producción, la lucha de clases en su expresión material, ideológica y cultural, la crítica a la religión, un humanismo construido a partir de la crítica que critica teóricamente la autoenajenación que causa la religión y la conecta a unas contradicciones en la base material en la sociedad real y concreta que luego busca transformar mediante la práctica, la noción de la importancia de los fenómenos concretos materiales partiendo del sujeto, porque las cosas deben verse como actividad humana, sensorial humana, la realidad como práctica, y en el Capital se establece el trabajo como aquello que relaciona al hombre y a la naturaleza. Ya en la ideología alemana, Marx y Engels escriben que la capacidad de producir los medios de subsistencia es lo que distingue al ser humano incluso más allá del lenguaje, de la ideología, de la cultura, de la religión. Y precisamente esa capacidad de organizar el trabajo socialmente a través de un modo de producción para convertir la materia en un medio de subsistencia, todo este análisis científico riguroso, enormemente detallado, extraordinariamente detallado, que hace Marx en el Capital, comenzando por la mercancía como unidad elemental de la riqueza social en el capitalismo que se expresa como un gran cúmulo de mercancías, pasando al valor de uso, al valor de cambio, a las formas relativas y de equivalencia del valor, al dinero y a su relación con la mercancía, al plusvalor absoluto y relativo, pasando a las condiciones indignantes de trabajo de los obreros explotados. Toda esta ingente construcción teórica sigue siendo completamente vigente. Más que vigente, de hecho, es indispensable para cualquier intento serio hoy en día de entender la sociedad capitalista. Luego, hay que aclarar que los crímenes que cometió Stalin en el contexto de una Unión Soviética que sí llevó a cabo una colectivización de la agricultura, pero no tenía una colectivización de los medios de producción porque los soviéticos creían que primero debía promoverse un desarrollo industrial para pasar por una fase transitoria del capitalismo al socialismo. La idea siendo que el socialismo necesita el desarrollo tecnológico y científico del capitalismo, pero reorientado en el marco de la abolición de la propiedad privada, en el marco de la superación del plusvalor y del trabajo enajenado. Pero la Unión Soviética se quedó en ese proceso de industrialización, no llevó a cabo una colectivización de los medios de producción, no estaban bajo el control de los obreros, el proletario no tenía control sobre los medios de producción, había trabajo alienado, había plusvalor absoluto y relativo, y sobre todo el poder del Politburó, del Partido Central y sobre todo de Stalin implicó una burocracia que era realmente un capitalismo de Estado con tintes fascistas e imperialistas, de manera que la Unión Soviética en la práctica no llevó a cabo ninguna de las categorías que podrían derivarse del análisis que hace el propio Marx, porque recordemos que Marx evidentemente comenta, por ejemplo, cuando hizo su labor de periodista ante la Comuna de París, en sus discusiones con Bakunin y en diferentes textos antes del Capital, aborda la cuestión de una sociedad que haya superado el modo de producción capitalista, pero el Capital es una obra científica que analiza la estructura del capitalismo, mas no propone la estructura de una sociedad socialista, comunista, que haya superado el plusvalor absoluto y relativo, el control centralizado de los medios de producción, la lucha de clases, de manera que eso es algo que se construye en la práctica revolucionaria. El problema es que en la Unión Soviética, después de la revolución encabezada por Lenin, por Trotsky y otros, Stalin se empoderó e impuso una burocracia dictatorial totalitaria. Ese mismo problema de la burocracia del partido y de la no descentralización del poder político para luego pasar a una descentralización de los medios de producción, aconteció en China. El problema en China es que no había un proletariado industrial y por lo tanto la revolución tuvo que tomar como sujeto al campesinado. Ya eso implica un rompimiento con la teoría tradicional tal como la postula Marx. No es el sujeto revolucionario el proletariado, porque todavía no se ha llegado a esa etapa de industrialización donde el proletariado sea una clase bien organizada, sino que se tenía una mayoría campesina. El problema entonces práctico es llevar a cabo un proceso de industrialización para que ese campesinado pase a ser proletariado, para que ese proletariado luego se vuelva revolucionario y solo entonces sea posible la transición al comunismo. El problema no es ese, porque de hecho esa experiencia práctica de encontrar un país tan atrasado industrialmente implica que se necesitan las herramientas para promover una transformación industrial,
para que el campesinado pase a ser un proletariado y ese proletariado pueda ya ser el sujeto revolucionario que permita la construcción de una sociedad comunista. Ese no es el problema. El problema es la no descentralización del poder político del Partido Central encabezado por Mao, que terminó empoderándose de la misma manera que Stalin en la Unión Soviética, y por lo tanto la misma tragedia del abuso del poder se repitió en China. Eso no tiene nada que ver con las teorías de Marx. El hecho de que Mao haya matado a millones de personas o el hecho de los gulags soviéticos y de los asesinatos selectivos que ordenó Stalin no dice nada contra la teoría de Marx. Hay que leer a Marx, hay que leer los 3 tomos de Marx, relacionarlos con las raíces filosóficas del materialismo histórico, que es la crítica al idealismo de Hegel, la crítica al materialismo de Feuerbach, la crítica al socialismo utópico de Proudhon, la crítica a los anarquistas con Bakunin, la crítica de la religión, de la política y del derecho, para tener una visión panorámica de la riqueza y de la vigencia de las categorías de Marx. El problema político del fracaso de las revoluciones involucra elementos de psicología de masas, de la naturaleza humana frente al poder político, problemas de organización como la no descentralización del poder político, las luchas y enfrentamientos entre integrantes del Partido Comunista, las intrigas y luchas entre diferentes facciones, interpretaciones de la teoría de Marx, pero eso no puede utilizarse para desacreditar a Marx, es una falacia. La gente no lee a Marx, no solo no lee El Capital principalmente, sino que al no tener argumentos en contra de la estructura detallada del Capital, es decir, no toman El Capital y dicen Marx describe mal la mercancía no es una cosa exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía, no toman esa definición y dicen eso está mal por esta y esta razón, o no toman la definición del plusvalor y dicen empíricamente con hechos por qué el plusvalor no es válido. No toman esas categorías del capital y más bien operando bajo los engranajes de la imposición ideológica, creen que pueden desacreditar el materialismo histórico haciendo referencia a lo que Stalin hizo o no hizo en la Unión Soviética, a los crímenes que cometió Mao en China o a las barbaridades que cometió Pol Pot en Camboya. Eso es una falacia. La única forma de probar que el materialismo histórico no es válido es leyendo El Capital de Marx y mostrando exactamente qué categorías del capital no son válidas hoy en día. Pero al contrario, toda la ingente arquitectura y arqueología de categorías, el lenguaje categorial del materialismo histórico, de hecho muestra hoy en día su vigencia a la hora de entender las crisis de superproducción, a la hora de explicar la prevalencia del plusvalor absoluto y relativo, la completa validez del trabajo alienado. De hecho, lo que ocurre es que en nuevas esferas de producción, como en las esferas de producción culturales y de la investigación científica, se dan nuevas formas de trabajo cosificado, pero el trabajo alienado en la condición tradicional del obrero industrial se mantiene. De manera que hay que leer a Marx y no caer en ese pantano de la manipulación de los aparatos ideológicos que denuncia y describe Louis Althusser.